Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. Buenas ¿Cómo tardes, están? Evelyn. Buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Trabajo y más trabajo. Todos igual, estamos todos igual. Esta es la hora del estudio, ahora sí, para poder... Después del trabajo. En Esmeralda se sigue trabajando y más trabajo, te comento. ¿En dónde? En Esmeralda seguimos trabajando y más trabajo nomás. Ah, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá Buenas tardes, también. Evelyn, un gusto saludarte. También. Un Pero gusto también saludar. escucho que hay resultados muy buenos allá en Esmeraldas. Sí, ahí, mano dura nomás. Estamos avante siempre por acá. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué tenemos hoy día, Evelyn? ¿Qué vamos a hablar hoy día? Bueno, hoy tenemos la continuación de los contratos de utilización de buques. Hasta la última clase vimos el contrato de fletamento a casco desnudo. Entonces tenemos que continuar con los siguientes contratos que tenemos. Y como para hacer un poco de recuerdo, lo que se vio en la clase pasada, ¿qué fue, básicamente? Si alguien desea recordarlo, por favor, o podemos poner las PPT para recordar un poco sobre las obligaciones del fletante y fletador o arrendatario y arrendador en lo concerniente al contrato de fletamento a casco desnudo. Si alguien desea participar. Una especie de repaso de qué es lo que nos quedó. Podríamos hacer un repaso con las diapositivas, sería bueno, Evelyn. Ya, ok, listo. Ya, entonces partimos las PPT. Me dan un minutito, por favor. O sea, vimos por lo menos la clasificación, ¿verdad? ¿Qué tipos de fletamento hay? Y yo recuerdo muy bien que Evelyn decía, aquí es lo interesante, que se ve cómo se hace negocio con las embarcaciones, ¿verdad? Y ahí se hablaba de cómo se utilizaban los buques, por lo menos en lo que se refiere al fletamento, y hay uno que se llama arrendamiento, que es el de casco desnudo, ¿verdad? Claro, es lo que el sector doctrinal lo suele separar ese tipo de clasificación. Sin embargo, como les comenté, en nuestro Código de Comercio está dentro de la clasificación de fletamentos. Y de hecho, así es, ¿no? Es una industria del negocio marítimo en la cual muchas compañías desean ingresar, que es lo concerniente al fletamento de buques. En lo concerniente a los contratos de utilización de buques, como teoría general, pues pudimos repasar o estudiar que hay distintas formas de utilización de buques, es decir, hay un sinnúmero de contratos, diversidad de contratos en el sector marítimo. Sin embargo, como principio fundamental o elemental en estos contratos de utilización de buques es la navegación, ¿no? Es la navegación y la explotación del buque en base a la actividad que va a realizar. Entonces, como consideraciones previas, también revisamos que en lo concerniente al tráfico marítimo demuestra que existe, como les comentaba, una pluralidad de contratos, aunque no tengan su equivalente en el derecho positivo, es decir, aunque no haya una normativa, ya que se considera que estos contratos de utilización de buques en lo concerniente al casco desnudo, fletamento por tiempo y por viaje, son contratos entre las partes en donde ambos acuerdan sus condiciones. Claro que hay ciertos contratos de adhesión, pero en lo concerniente a este tipo de contratos es voluntad de las partes, autonomía de las partes. Aquí prima el principio de voluntad y autonomía de las partes. Sin embargo, nos vamos a encontrar con ciertos contratos de adhesión, como puede ser el BL, que lo vamos a ver más adelante. En este sentido, también revisamos que los contratos de utilización de buques previamente se transportaban sí personas y cosas, y la pesca como actividades tradicionales. Sin embargo,
esta actividad ha ido desarrollándose, como lo vemos ahora, el salvamento, el remolque, el deporte, actividades científicas que han sido desarrolladas posteriormente, como además la investigación oceanográfica, tendido de cables submarinos, protección del medio ambiente, entre otras. Entonces vemos que puede haber un sinnúmero de actividades y contratos en lo concerniente a las pólizas de utilización de buques. Así revisamos la clasificación de estos contratos en lo correspondiente a lo que nos dice el sector doctrinal marítimo y lo que nos dice nuestro Código de Comercio. En ellos encontramos, pues, en el Código de Comercio que hay una clasificación en donde está incluido el de fletamento a casco desnudo. Sin embargo, en el sector doctrinal muchas veces lo separa, ya que la actividad del arrendatario y de no la actividad, digamos, las responsabilidades de ambos cambian drásticamente, ya que en el arrendamiento a casco desnudo, toda la compañía de la nave pasa a posesión del fletador. Entonces, tanto la gestión náutica como comercial ya queda a responsabilidad del fletador. Esto es lo que vimos un poco las diferencias en las clasificaciones de estos contratos. Seguidamente revisamos que tenemos dentro de nuestra clasificación de contratos de utilización de buques que las partes intervienen con, digamos, con distintos nombres. En el contrato de arrendamiento a casco desnudo podemos encontrar que las partes pueden ser arrendador y arrendatario, pero nuestro Código de Comercio los estipula igual que el fletamento como fletante y fletador, para que no tengan confusión en cuanto se encuentren con algún tipo de contrato que diga arrendador y arrendatario y no fletante y fletador, pues ya sabemos que nos estamos refiriendo a los contratos de utilización de buques. Así también encontramos que en el contrato de transporte de mercancía en régimen de conocimiento de embarque, o también conocido como transporte regular, tenemos que los intervinientes toman otros nombres, como porteador, porteador efectivo, cargador y consignatario. De estos dimos lectura y explicamos en lo relativo a lo que nos dice el Código de Comercio. Así que pasamos a explicar lo concerniente al arrendamiento a casco desnudo, en la cual nos dice que el arrendatario titular de la empresa de navegación es el titular de la empresa de navegación y el arrendador queda al margen de esta actividad empresarial. Es decir, el arrendador cede toda esta actividad empresarial al arrendatario. Vimos lo que son las obligaciones del arrendador, entre esa que el casco debe estar en condiciones de navegabilidad, no tener vicios, y que para esto ambas partes pueden contratar inspectores para que por medio de un informe puedan determinar que no hay vicios ocultos en la nave. Y en base a esto, pues puedan tener un contrato que pueda garantizar las condiciones de navegabilidad sobre lo concerniente al casco. Así también vimos que una de las obligaciones del arrendador, pues, como les comentaba, era el traspaso de la posesión del buque del propietario al arrendador al naviero arrendatario y entregar el buque según las condiciones estipuladas en la póliza. Yo les compartí un modelo de póliza, les compartí en el chat. Seguidamente, revisamos las obligaciones del arrendatario, en el cual pues, tenemos que recordar que el arrendatario va a tener la gestión náutica y comercial, ya que toda la gestión empresarial del armador se cede al arrendatario. Entonces, este va a responder por la pérdida y daños causados al buque que sean imputables a su negligencia o de sus tripulantes, porque recuerden que en el momento que él tiene la gestión náutica, él va a contratar toda la tripulación, ¿no? Devolver el buque al término del contrato en las mismas condiciones que lo recibió,
salvo el uso y desgaste natural, como lo revisamos previamente en la clase, y como además esto también está estipulado dentro de las cláusulas de la póliza Vareco. Justo las que les compartí fue esta póliza, la Vareco, no sé si recuerdan. Entonces, también dentro de las obligaciones, pues tendrá la obligación de las reparaciones necesarias para mantener el buque en buen estado. Esta misma disposición la encontramos en la póliza referida. Y bueno, como es implícito que debe pagar el canon arrendaticio. Todo esto nos estipula la póliza, además nuestro Código de Comercio cuando revisamos los artículos concernientes a las obligaciones del fletador o arrendatario. Revisamos también que dentro de estos contratos de fletamento a casco desnudo o contratos de arrendamiento a casco desnudo, como se conoce generalmente en el sector doctrinal internacional, encontramos que hay diversas pólizas dependiendo la actividad que vaya a realizar el buque, ya que recuerden que estos contratos no son solamente para transportar mercancías, sino que estos contratos pueden ser para diferentes actividades como lo vimos previamente, salvamento, prevención de contaminación, deportes, servicios hoteleros que pueden dar dentro del barco. Entonces, hay un sinnúmero de actividades para las cuales se puede hacer este tipo de contrato y en este sentido, pues vamos a encontrar varias pólizas de acuerdo a las actividades que se vaya a desarrollar. Entre estas, pues tenemos la VARE con las que les compartí, esa es desarrollada por Vinco, que es una sociedad privada en la cual intervienen los diferentes actores de la industria marítima, los navieros, las entidades financieras, todo actor que quiera ser miembro de Vinco, pues puede formar parte de acuerdo a los requisitos que ellos puedan tener para formar parte, pero sin embargo no es que solamente los navieros forman parte tanto los arrendadores, los arrendatarios, o fletador o fletante. Entonces, por eso se dice que hay un equilibrio, ya que como los intervinientes son todos los actores que estamos dentro del tráfico marítimo internacional, entonces podemos observar ciertas cláusulas, podemos cambiar ciertos formularios, ya que podemos estar tanto del lado del fletante como del lado del fletador. Así también existe la póliza Shield Demise, que es para carga de crudo. Les comenté sobre la Italscafo, la Hadaka, son algunas pólizas que vamos a encontrar dependiendo de la actividad del buque. Esto es a manera de resumen que lo vimos detalladamente en la última clase. Entonces, de manera sucinta y para clarificar un poco más el tema, pues vemos las responsabilidades de este contrato tanto del arrendador como del arrendatario. Entonces vemos que el arrendatario tiene como parte de sus obligaciones la gestión náutica, que es lo concerniente a contratar la tripulación, pagar remuneraciones, la gestión comercial y devolverlo a buen estado al término del contrato. Es decir, en este tipo de contrato, toda la compañía la cede el armador al arrendatario. El arrendatario se queda como dueño del barco, por eso es un contrato a casco desnudo. Y las obligaciones del arrendador, pues entregarlos en condiciones de navegabilidad, que como les indiqué acá, para poder garantizar estas condiciones, pues ambas partes pueden contratar inspectores para que den un informe de fiabilidad de acuerdo a cómo se encuentra el casco. Y lo concerniente al traspaso de la posesión del buque en su totalidad al arrendatario. Por eso este contrato se llama a casco desnudo, porque es un traspaso en la totalidad de la posesión del buque al arrendatario. Una característica que las diferencia de los contratos de fletamento que vamos a ver por tiempo y por viaje. Entonces, en este sentido, ustedes desarrollaron una actividad el día viernes para poder diferenciar las responsabilidades del arrendador y el arrendatario. Entonces, en cuanto a este contrato de arrendamiento a casco desnudo, es lo que vimos en la última clase. No sé si tengan algo adicional o alguna pregunta, o si no, para seguir con el siguiente contrato.
Cristian, sí, adelante, por favor. Adelante, Cristian. Hola. Aló, ¿ahí me escucha? Sí, ahorita sí, Cristian, adelante, por Sí, favor. esta clase de contratos deben ser registrados todos en la Capitanía de Puerto. ¿Eso es correcto? Claro, se deben registrar. Siempre están registrados. Entonces, cuando hay algún tipo de siniestro, siempre están en el expediente el contrato cuando haya casco desnudo o algún otro tipo de contrato, ¿no? Sí se registra. Así es. Ok, ya, gracias, Evelyn. Ya. Evelyn, una pregunta que me quedó en la duda. El arrendador, como el arrendatario, perdón, tiene que entregar el buque en buenas condiciones como se le dio, pero ahí dice que se le puede entregar con el desgaste del material. Aquí se refiere esto del desgaste del material, pero si ellos tienen que realizar el mantenimiento correspondiente y todos los mantenimientos para poder entregar el buque en buenas condiciones. Y este desgaste del material, ¿a qué se refiere? Más que todo porque queda en el aire este desgaste de material, que lo puedo No, decir. sí. Lo que se refiere es al desgaste natural. Entonces dice, salvo el uso y desgaste natural del buque. O sea que en base a eso no hay una pérdida y daño causado por el arrendatario, porque por el desgaste natural no tiene que pagar el arrendatario. Por eso, al término del contrato, cuando ya se va a entregar la nave, ambas partes pues contratan inspectores para poder tener un informe si este desgaste es natural o causado por algún daño. Entonces dice, salvo desgaste natural, que eso no se puede evitar. Allá. Gracias. A las órdenes. Julio, por favor, adelante. Una consulta, Evelyn, justo en este tema que preguntó Denis Calderón. Claro, me indicas que cada parte va a contratar un inspector, pero cada parte tiene su interés propio. ¿Y cómo yo determino o hago mediación entre dos informes discordantes? Para el tema de determinar un desgaste natural, desde mi punto de vista es complicado en el desgaste de un buque. ¿En qué forma resolverían esas discrepancias entre ambas discordancias de informes de ambas partes? Bueno, en todo caso tendríamos que estar dentro de esa discordancia que tú me dices, porque si hay algo así, pues ya deben contratar a algún inspector que no sea contratado por ellos, sino que sea porque se supone que si yo contrato inspectores, deben ser inspectores debidamente acreditados y que sean diligentes en su trabajo, que no me puedan dar por mi parte que no hayan vicios ocultos cuando sí pueden haber vicios ocultos. Entonces, por lo general los inspectores siempre son certificados. Entonces, si hay alguna discrepancia, deben solucionar por medio de las estipulaciones que el contrato determine, porque es un acuerdo entre las partes. Entonces, si es un acuerdo, porque no es un acuerdo de adhesión. Entonces, si están los inspectores y no hay, y tú me dices que uno dice una cosa y otro dice otra, entonces no se va a poder firmar el contrato. Porque antes de firmar el contrato es que se contratan estos inspectores para que haya la garantía de lo que dice el contrato, que el buque no tiene vicios ocultos, porque un informe lo dice de ambas partes. Muchas veces cada parte contrata su inspector o contratan un solo inspector. Eso ya queda, digamos, a voluntad de cada uno de ellos a lo que se debe hacer, pero si hay la discrepancia, considero yo, no se firma el contrato, porque es un contrato no de adhesión, es un contrato de voluntad de las partes. Entonces, si mi inspector me dice que hay vicios ocultos y el inspector del arrendador dice que no hay, pues yo
desisto de firmar contrato, porque no he pagado aún nada. Estamos dentro de los lineamientos para poder firmar el contrato. Es Sí, mi o sea, criterio. quizá me expresé mal. Yo creo que me refiero al finalizar el periodo de fletamiento del buque como Ah, tal. ya, ok. Obviamente, al momento que tú finalizas el periodo de fletamiento, tú debes devolver el buque en condiciones normales en las que solo haya existido un desgaste natural. Esa parte del desgaste natural, ¿cómo la evalúas? Obviamente pones un inspector, pero obviamente yo tengo dos partes interesadas. El uno que es el dueño del buque y el otro el que está devolviendo el buque ya utilizado. Entonces, si en esa fase hay discrepancias, ¿cómo las resuelves? En todo caso, si hay esas discrepancias, siempre hay cláusulas siempre hay cláusulas en las pólizas para establecer ese tipo de controversias. Entonces si no pueden solucionarlo por medio de las partes, porque como tú dices, ambos inspectores tienen diferentes informes, entonces tienen que resolverlo bajo un arbitraje, que es en la cláusula de controversias. Ahí bajo mi criterio, tendrían que resolverlo mediante un arbitraje. Y las pólizas, por lo general, tienen jurisdicción en el arbitraje de Londres, que los consideran que les brinda la mayor garantía, la garantía jurídica. Casi Muchas todas las gracias. pólizas ceden al arbitraje en Londres y es una de las jurisdicciones que mayor porcentaje tienen en este tipo de controversias de contratos. Justamente no sé si pudieron revisar el webinar que hicimos de arbitraje marítimo en Londres, en donde el doctor Miguel Roca habla sobre estos tribunales arbitrales en los cuales las asociaciones de árbitros y diferentes asociaciones en las que se pueden redimir o se pueden adoptar a esas normativas son las que más resuelven o son las que más tienen la demanda de estos tipos de contratos de fletamientos, de a casco desnudo por tiempo y por viaje. Son los procesos que mayor porcentaje tienen en este tipo de jurisdicción, porque por lo general tienen controversias en algún tipo de cláusula. Entonces, en la cláusula que tú dices, lo puede haber y ahí si no lo resuelven entre las partes, pues tendrían que resolverlo mediante la cláusula de controversia, que es el arbitraje, y por lo general siempre vienen estipulados en estos formularios. Sí, doctor Villagrán, adelante, tiene. Justamente lo que dice Evelyn, y la pregunta es muy sabia, porque al Ujú. momento de hacer la devolución de la embarcación, se verifican una cantidad de situaciones. Por ejemplo, el tema, bueno, el estado de la embarcación, el combustible que debe quedar para poder seguir operando, o sea, el combustible que a veces era del, del fletador, a veces es comprado por el fletante, la calidad del combustible, etcétera. Todo eso se examina y se verifica. Y los fletes, si se está entregando el tiempo adecuado. Todo eso entra en un proceso de verificación de cumplimiento y a veces, y más que una vez, hay discrepancias entre las partes. Y allí es donde se busca generar acuerdos previos para evitar tener que acudir a las cláusulas que nos llevarían a que otra persona decida lo que las partes pueden ponerse de acuerdo a las buenas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el concierto internacional vamos a encontrar esas cláusulas de arbitraje muy comunes para los contratos de fletamento. Y vamos a notar que hay una preferencia en los armadores internacionales en acudir a las cláusulas de arbitraje en Londres, a pesar que hay otras jurisdicciones que están tratando también de lograr espacio. Eso nomás quería compartir como pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, Leonidas, por
aclarar la pregunta. Gracias a ti, Julio, porque es muy interesante. Entonces, es muy importante saber que nos vamos a encontrar con este tipo de escenarios. Por supuesto que sí. Nos vamos a encontrar con todo tipo de escenarios. Muchas veces también lo que es el término off-hire, que es muy conocido dentro de estos contratos de utilización de buques. Entonces, las cláusulas tienen algunas disposiciones y en algunas de ellas, por lo general, siempre vamos a encontrar controversias. Por eso siempre hay una cláusula en la cual se tienen que resolver o las partes acuerdan cierta jurisdicción para poder resolver sus controversias. Y como son por lo general de distintas nacionalidades, entonces se someten a alguna jurisdicción que no tenga parte en ninguna de las dos, o sea, que no sea nacionalidad de ninguna de las dos, ni el fletante ni el fletador, para poder encontrar imparcialidad e independencia de la parte que va a resolver, del tribunal arbitral que va a resolver en ese caso, ¿no? Y como los decía, la mayor garantía que se brinda hasta el momento es el arbitraje en Londres. Entonces, sería importante que ustedes puedan ir anotando las diferencias o estableciendo cuáles son las responsabilidades del arrendatario y arrendador a casco desnudo para cuando estemos terminando cada tipo de estos contratos poder realizar diferencia entre estos contratos, saber por qué puedo contratar de esta forma, por qué contrato de esta otra y cuál me conviene contratar. Esto es muy importante para poder discernir lo que es el negocio marítimo en esta industria. Entonces, continuamos con el siguiente contrato, el contrato de fletamento por tiempo o conocido dentro del argot marítimo como time charter. En este tipo de fletamento encontramos que es un contrato que tiene por objeto la navegación del buque durante cierto tiempo a cambio de una contraprestación económica denominada flete. Este tipo de fletamento se trata de una de las formas de utilización de buque y de ahí su inclusión en la categoría genérica de los contratos de explotación, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que aquí vamos a encontrar dos partes, tanto el fletante como el fletador. En el fletamento a casco desnudo decíamos arrendatario, arrendador o también fletante, fletador. En este caso, el fletante lo consideramos el armador, pero toma el nombre de fletante. El fletante tiene las obligaciones de la gestión náutica, que es contratar a la tripulación, lo que son pagos de remuneraciones, tiene las obligaciones de tener el buque en todo tiempo en estado de navegabilidad. Este tipo de contrato se diferencia del contrato de arrendamiento y contrato por viaje, que lo veremos más adelante, conocido también como el time charter. Entonces, ¿por qué se diferencia este tipo de contrato? Porque aquí vemos que el fletante, la obligación de él es la gestión náutica. En cambio, en el contrato a casco desnudo, las obligaciones del fletador es la gestión náutica y la gestión comercial, porque cede todas las obligaciones de la compañía al fletador. Entonces aquí vemos que el fletante solamente va a tener la obligación náutica y implícitamente pues tener el buque en todo tiempo en estado de navegabilidad. Esa es una de las diferencias que tenemos con el otro contrato a casco desnudo. Entonces, también, ¿qué nos define este tipo de fletamento por tiempo o conocido como time charter? Que la navegación no solo se identifica con el traslado de personas o mercancías. Es decir, este tipo de contrato puede ser utilizado para varias actividades, como les comentaba, para el salvamento, para la lucha contra la contaminación, almacenamiento de crudo, deporte náutico. Entonces, este tipo de pólizas no solo son utilizadas para las mercancías, pueden ser utilizadas para algunas actividades.
Dentro de las obligaciones también vemos que, como les comentaba, el fletante debe tener ininterrumpidamente condiciones de navegar, más no el cuidado de las mercancías, porque depende de la actividad que se vaya a desarrollar. No siempre va a ser de mercancía como lo conocemos generalmente. Además, el buque es el objeto sobre el que versa la prestación esencial del fletante. Bueno, ya les comentaba que más no la mercancía como comúnmente se conoce. El buque está en posesión del fletante que se obliga frente al fletador a navegar, empleando comercialmente el buque según las indicaciones del fletador. Es decir, hay una separación entre la empresa de navegación o la gestión náutica que retiene el fletante y la empresa comercial, que es la gestión comercial que se cede al fletador. El fletador es el que va a tener la gestión comercial y el fletante la gestión náutica. Además, conocemos que este tipo de fletamento es una autonomía entre las partes, es decir, no son contratos de adhesión. Tanto el fletante como el fletador se obliga según la voluntad de ambos. Y pueden haber, como les comentaba en la clase pasada, una superposición de contratos, pero siempre y cuando se haya acordado en el contrato. Pueden haber un sinnúmero de contratos o se pueden ceder este tipo de contratos siempre y cuando esté estipulado en el primer contrato. Encontramos también que el fletante no se obliga a transportar, sino a navegar durante cierto tiempo, poniendo el buque a disposición del fletador. Es importante saber cuando nos dices ciertas cláusulas en las pólizas, por lo general acá, y ahorita les comparto la póliza NYPE, en sus siglas como NIPE, en lo que nos determina que el buque se debe entregar en condiciones de navegabilidad, lo estipulado en la póliza. Esto nos indica en la cláusula 2 y 6. Y en la póliza shall time la tenemos en la cláusula 4. Entonces, de forma sucinta nos dice que el buque se debe entregar en las condiciones descritas en la póliza y en buenas condiciones de navegar a disposición del fletador en lugar y fechas convenidos. Siempre vamos a encontrar estas disposiciones dentro de las pólizas, lugar y fechas convenidos, siendo la finalidad del contrato facilitar al fletador la realización por su cuenta del destino de la navegación en caso de que la actividad a realizarse sea el transporte de mercancías. La primera y fundamental obligación del fletante, si es transporte de mercancía, es poner al buque con toda su capacidad de carga. Por lo general, las pólizas NIPE son para carga a granel. Entonces, ahí nos dice que la obligación del fletante es poner al buque con toda la capacidad de la carga a disposición del fletador en perfectas condiciones de navegabilidad y debidamente acondicionado y pertrechado durante toda la vigencia del contrato. Esto, como les digo, lo encuentran en la cláusula 2 y 6 de la póliza NIPE, que se las voy a compartir como para tener un ejemplo de estas pólizas. Seguidamente nos dice este tipo de contrato, lo referente al flete. El flete es un contrato oneroso que siempre va a ser muy diferente al contrato de fletamento por viaje o al contrato de transporte de mercancías, conocido como el BL. El tipo de flete se puede calcular por forma unitaria según el contenido de la obra o contrato, ya que puede ser cargar, puede ser explorar, salvar, pescar o lucha contra la contaminación, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. El periodo de esta utilización puede ser según unidades, puede ser en horas, el contrato de fletamento por tiempo puede ser en horas, días, semanas, meses o años. Por lo general siempre lo encontramos por años. Lo podemos encontrar de 1 a 2 años por lo general o por más tiempo, pero como lo dice el sector doctrinal, pues puede ser también por horas, por días o por semanas.
Este tipo de contrato se diferencia en el contrato de fletamento por viaje, ya que previamente el fletamento por viaje se atendían a las mercancías, pero ya se ha desarrollado este tipo de contrato, entonces ni el fletamento por viaje atienden específicamente a las mercancías, pero previamente el fletamento por viaje sí atendían solamente a las mercancías, como lo vamos a ver más adelante, pero este tipo de contrato de fletamento por tiempo que lo estamos viendo ahora era el que distinguía muchas veces al de viaje porque no se desarrollaba solamente por mercancías. Sin embargo, se distinguen en lo concerniente a que el fletante tiene la responsabilidad de la gestión náutica y el fletador de la gestión comercial de la nave. Entonces, eso lo distingue de los otros tipos de contratos. Entonces, en lo concerniente a las obligaciones del fletador, ¿qué nos dicen las obligaciones del fletador? Pues que se debe pagar el flete y otros gastos. Nos dice que se debe emplear el buque dentro de los límites comerciales y devolverlo en buen estado al término del contrato. Ustedes tienen el Código de Comercio, por favor, para dar lectura a algunos artículos en base a los que nos dice de las obligaciones del fletante y poder comparar con las obligaciones del fletador. ¿Me confirma si ya tienen listo el Código de Comercio, por favor? Afirmativo. Gracias. Entonces, vamos a dar lectura a lo que nos dice el artículo 951 y 952. Artículo 951. ¿Ya? Artículo 951. La gestión náutica de la nave corresponde al fletante. La gestión comercial de la nave corresponde al fletador y dentro de ese límite pueden ordenar directamente al capitán el cumplimiento de los viajes que programe, acorde con las estipulaciones del contrato. Ya, gracias. Gracias, Julio. Entonces, ahí podemos ver quién tiene la gestión náutica y la gestión comercial conforme nos dice el 951 del Código de Comercio. Entonces, les pregunto, en el contrato de fletamento por tiempo, ¿quién tiene la gestión comercial? Para ver si estamos en sintonía. El fletador. Ok, y la gestión náutica, ¿quién la tiene? El fletante. Ok, y en el contrato de arrendamiento a casco desnudo, ¿quién tiene la gestión náutica? El arrendatario. ¿Y la gestión comercial? El arrendatario. Ok, entonces, ¿qué pueden diferenciar ustedes del a casco desnudo y del de ahora, del contrato de fletamento por tiempo? ¿Qué pueden determinar las diferencias para no avanzar y poder tener claro aquello y seguir avanzando? Si ustedes me dicen que el arrendatario tiene la gestión son obligaciones en la gestión náutica y la gestión comercial, y me están diciendo que en el contrato de fletamento por tiempo, la gestión náutica la tiene el fletante y la gestión comercial la tiene el fletador, ¿cuál es la diferencia entre los dos tipos de contratos en cuanto a las responsabilidades de cada uno? Obligaciones. Sería que entonces en el de casco desnudo el arrendatario posee la responsabilidad de la gestión náutica justamente. En cambio en el otro sería
El del fletante sería la gestión náutica, la responsabilidad. En el de tiempo, en el contrato de tiempo. Sí, exacto, pero el arrendatario, recuerden que también tiene la gestión comercial en el casco desnudo. Vendría a ser que en el casco desnudo el arrendatario tiene la responsabilidad en ambos casos, tanto de la parte comercial como de la parte náutica en ese aspecto, mientras que en el Exactamente, otro solamente es una de las dos. exactamente, exactamente. Esas son las diferencias. Esas son Me las estoy diferencias. quedando gratamente sorprendido. Esas son las diferencias. Y vamos a ver más diferencias con los otros contratos y así vamos a poder analizar y definir claramente cuáles son las diferencias de estos contratos de utilización de buques y cuando estamos dentro del negocio marítimo, en cuál nos conviene incursionar de acuerdo a la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, es muy importante saber aquello. Seguidamente, por favor, el artículo 952, en donde nos refiere a las obligaciones del fletante. Vimos el 951, que nos decía sobre la gestión náutica y la gestión comercial en este tipo de contratos de fletamientos por tiempo. Entonces, El ahora, ¿qué nos dice el artículo 952? artículo 952 son obligaciones del fletante a presentar y poner la nave a disposición del fletador en la fecha y lugar convenidos, en buen estado de navegabilidad, apta para los usos previstos, armada, equipada y con la documentación pertinente. El fletante deberá mantener la nave en el mismo buen estado de navegabilidad y aptitud durante toda la vigencia del contrato para que puedan desarrollarse las actividades previstas en él. B. Pagar los gastos de la gestión náutica de la nave, tales como la clasificación, remuneraciones y alimentos de la dotación, seguro del casco y maquinaria, reparaciones y fletado repuestos. Y C. Cumplir con los viajes que ordene el fletador dentro de los términos del contrato y en las zonas de navegación convenidas. Ok, al respecto, ¿qué pueden analizar de lo que nos dice este artículo? Con respecto a las obligaciones del fletante. ¿Qué podemos analizar? ¿O qué podemos entender de forma sucinta, lo más básico? ¿Qué es responsabilidad del fletante tener el buque listo para que pueda cumplir las diferentes navegaciones? Siempre documentación en regla, que el buque se encuentre completamente operativo y todo lo demás. Exactamente, exactamente. Y aquí, miren lo que dice en el literal C, cumplir con los viajes que ordene el fletador. Cumplir con los viajes que ordene el fletador dentro de los términos del contrato y en las zonas de navegación convenidas. Es decir, aquí nos está diciendo cumplir con los viajes que ordena el fletador. Es decir, que tiene la gestión comercial el fletador. Entonces, también nos dice en el literal B, pagar todos los gastos de gestión náutica en lo concerniente a remuneraciones, en lo concerniente a reparaciones y demás cuestiones relativas a la gestión náutica. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. En ese sentido, entonces, el fletador es el que hace de armador de la embarcación y No, en estos tipos de contrato. el fletante. El fletante, perdón. El Sí. fletante, sí. El fletante es el que tiene la calidad de armador. Y el fletador tiene solo la gestión comercial. El fletador tiene la gestión comercial, pero es importante saber cuáles son los límites convenidos en los que los va a emplear, ¿no? Porque él puede tener la gestión comercial, pero él no ordena a la tripulación, porque la gestión náutica la tiene el fletante.
Eso es en lo concerniente a las obligaciones del fletante. Entonces, en lo concerniente a las obligaciones del fletador, encontramos que en lo relativo al flete, la póliza NIPE en la cláusula 5 nos dice que el pago se realizará en efectivo y por adelantado. Ojo que estas cláusulas pueden reformarse de acuerdo a lo que las partes determinen. Sí, adelante, doctor Villagrán. Tiene la mano levantada. Sí, sí. No, gracias. La tenía levantada hace un rato, solamente para decir que estoy muy complacido por lo que estoy escuchando en la participación de la gente sobre la claridad sobre los roles de cada uno. Debo advertirles a los señores estudiantes que Evelyn está siendo un poquito más exigente, porque les está dando material un poquito más profundo, pero me doy cuenta que tiene unos alumnos excepcionales, así que muchas felicitaciones, porque estos son temas comerciales y obviamente el oficial de la Armada, que es de guerra, no siempre está en esos temas de aquí, pero se está captando de una manera muy bien y por eso mis felicitaciones. Y de allí, pues, algún momento para hacer comentarios más adelante. Gracias. Gracias, doctor. Sí, es muy importante conocer sobre este tipo de contratos para poder incursionar en los negocios marítimos y conocer lo básico de estos contratos, ¿no? Entonces, en lo concerniente a lo que en las obligaciones del fletador, emplear el buque dentro de los límites comerciales convenidos. Entonces, esto está dentro de la gestión comercial que tiene el fletador. El contenido de esta obligación se justifica por razones de seguridad y encontramos dos limitaciones, que es destinar al buque a viajes y puertos seguros y cargar mercancías que no afecten la seguridad de la navegación. Entonces, las pólizas exigen que el buque se dirija a puertos y muelles seguros. Eso debe quedar establecido dentro del contrato. Además, estos tipos de pólizas suelen delimitar las zonas geográficas o los puertos específicos a donde el fletador no podrá dirigir el buque, so pena de resolución por incumplimiento. Son las conocidas cláusulas de navegación, reconocidas en las pólizas más usuales como la referida NYPE, la NIPE en sus siglas. Esto consta en la cláusula 15. Además, es importante conocer que a pesar que la gestión comercial la tenga el fletador y que éste esté facultado para dar instrucciones a la tripulación como al capitán, en lo concerniente a la gestión comercial, a pesar de aquello, el capitán sigue siendo responsable de la seguridad del buque, por lo que no está obligado a obedecer las órdenes del fletador que ponga en peligro la seguridad a bordo. Por ejemplo, dirigirse a un puerto no seguro o rumbos prohibidos. El capitán puede negarse a aquello. Y en caso que el capitán obedezca la orden del fletador de dirigirse a algún puerto inseguro, no exonera al capitán de su incumplimiento y su responsabilidad. Es decir, éste tendrá que responder de las penas impuestas ante un siniestro o cualquier eventualidad que perjudique a la navegación. Ahora, en lo concerniente a la segunda limitación en el empleo del buque, que si voy a transportar mercancías, las pólizas suelen expresar la naturaleza de las mercancías. Es decir, el buque podrá transportar todo tipo de mercancías legales, salvo las que sean nocivas, inflamables o peligrosas, conforme lo establece la cláusula 3 de la póliza NIPE. Y devolverlo en buen estado al término del contrato. Esto quiere decir pues que el fletador se obliga a devolver la nave en el puerto o puertos convenidos al término del contrato. A pesar de que las pólizas suelen dar un cierto margen de flexibilidad, estableciendo semanas hasta meses después de la fecha de entrega, dependiendo la actividad que se vaya a desarrollar y dependiendo que las partes lo acuerden. El buque debe estar entregado en el mismo estado que lo recibió el fletador, salvo los deterioros debido al uso ordinario, y en caso de que exista una interpretaciones diferentes o controversias entre el fletante y el fletador respecto a este punto, se puede contratar, como les decía, inspectores que determinen si el estado del buque atribuye o no a un desgaste natural del bien.
Seguidamente demos lectura a lo que nos dice el artículo 953 y 954 de nuestro Código de Comercio en lo concerniente a las obligaciones del fletador. En el artículo 951 y 952 que ustedes tomaron lectura fueron las obligaciones del fletante. Ahora veamos lo que nos dice al respecto sobre las obligaciones del fletador, lo que nos dice nuestra normativa interna. Pero siempre recuerden que estos contratos es voluntad entre las partes. Voluntad entre las partes, sin embargo, nuestra normativa interna ha adoptado ciertos principios que pueden ser incorporados y que por lo general siempre los vamos a encontrar en las pólizas, porque ya son formularios que vienen listos para firmar. Sin embargo, como les dije, las partes pueden no acogerse a ciertas cláusulas. Pero sigamos con las obligaciones del fletador. 953 y 954, por favor. Son obligaciones del fletador pagar el flete pactado en los términos convenidos y pagar los gastos relacionados o inherentes a la gestión comercial de la nave. Artículo 954. El fletador es responsable de los perjuicios sufridos por la nave a causa de su gestión comercial. Responde hasta la culpa leve en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que se hubiera estipulado otra cosa. Entonces, ahí podemos verificar que es lo que hemos estado estudiando sobre las obligaciones del fletador, que el Código de Comercio también las establece como principios básicos dentro de un contrato y que las partes, pues, según el acuerdo y la voluntad entre ellas, se someten o no a las cláusulas de las pólizas. En lo relativo a lo que Fabricio, gracias por la lectura, nos ayudó con la lectura, ¿qué pueden entender ustedes sobre este tipo de obligaciones del fletador? Buenas noches, que corresponden justamente a los límites del contrato, en el cual el fletador se hace responsable por el uso de la embarcación o del medio en relación con la mercancía o la actividad comercial que se va a realizar. Exactamente. Sí, entonces ahí también nos habla del estado de la nave en lo concerniente a algún perjuicio sufrido, pero en lo relativo a su gestión comercial. Sí, Fabricio, adelante, por favor. Sí, dos interrogantes, por favor, máster. La primera hace referencia a un tipo de culpa. Quizás los que somos abogados identificamos en el Código Civil los tipos, digamos, de negligencia o de culpa, ¿no? Esto de aquí daría paso justamente a un tipo de una responsabilidad en daños y perjuicios como tal, o hace referencia a una responsabilidad en cuanto que por inobservancia u omisión de origen a ejecutar una póliza. Claro, como tú dices, Fabricio, esto lo encontramos en el artículo 29 de nuestro Código Civil en lo concerniente a la culpa leve. Entonces, dentro de la póliza, esto nos puede determinar como un descuido leve o una omisión. O una omisión que será, que responderá el fletador dentro de su culpa. Entonces, dentro de lo que determine la cláusula como culpa leve, que puede ser una omisión o un descuido. Entonces, si esto puede dar por terminación en el contrato en caso de que el fletador no responda por su culpa leve, pero se supone que si está dentro de la cláusula, pues debe responder en base a esta culpa que puede ser por omisión o puede ser un descuido, pero como lo dice el término, debe ser leve. No puede ser una negligencia en sí que determine un mayor siniestro. En tal caso, esa categoría de culpa leve estaría pues a órdenes del juez en el caso de resolverse el conflicto jurídicamente en Ecuador.
Exactamente, y dependiendo de la actividad que se está desarrollando para poder determinar cuál es la culpa leve en base a la actividad que desarrolla el buque. Máster, lo segundo que le iba a consultar, en la práctica, en el día a día, probablemente en algunas capitanías vemos, dentro de las obligaciones que tienen las capitanías a nivel del registro de la propiedad naval, consta justamente registrar este tipo de contratos, ¿no? De casco desnudo o de arrendamiento, conforme a lo que ya estudiamos anteriormente. La pregunta es, obviamente la capitanía no verifica que se cumpla cada uno de todos los requisitos que diga el Código de Comercio, porque si viene bajo otros parámetros internacionales, entonces la capitanía podría hacer una nota devolutiva o una negativa expresamente para no registrar el contrato. O me equivoco, porque también la capitanía podría perder cierta jurisdicción, pese a que tiene la atribución de conocer, de actuar como mediadores o como árbitros, ¿no? No sé si me expliqué, por favor, sino para reformular la pregunta. Sí, no, en realidad no la comprendo, porque por lo general, digamos, la capitanía es un ente regulatorio, pero no comprendo en sí qué tendría que ver con el contenido de la póliza la capitanía. Más bien con el del contrato, máster. O sea, el contrato se entiende que debe cumplir ciertos parámetros o requisitos, ¿ya? Y como registro de la propiedad, probablemente tengan que hacer un checklist de qué requisitos se estarían cumpliendo de acuerdo al Código de Comercio. Pero sabemos que también hay casos que hay personas que traen embarcaciones, digamos, para ingresarlas al país, pues, y para hacer el trámite de internación temporal con aduana, obviamente, pues, registran el contrato aquí, pero ¿cómo saber si es que viene la nave de afuera, si es que la registran esta nave en el país de origen y paralelamente en la capitanía del puerto a nivel de Ecuador donde vaya a ingresar? No sé si la compliqué más, por favor, discúlpeme que tengo un poco de ideas en la cabeza que quiero ordenar. Sí, bueno, considero que como es un contrato, o sea, tú dices que siga registrada la nave en otro país. Claro, la nave que de pronto vaya a venir fletada acá a Ecuador, y necesariamente ese contrato debe ser registrado en los dos países, vamos a decirlo así, en el país de origen y en el país donde la nave va, digamos, a realizar la descarga de la mercancía. O sea, por lo general la capitanía no toma competencia dentro de los contratos entre privados, solo por temas de seguridad o por temas regulatorios, de lo que tengo conocimiento, porque en sí por el contrato de los privados ellos no van a verificar si este mismo contrato está en otro país, porque eso ya concierne, considero yo, que es a la parte privada, porque es un contrato entre las partes. Pero la capitanía sí le compete el sistema o sea, lo que es en sí el regulatorio, pero no si estos tipos de contratos también se encuentran registrados en otro país. Realmente considero que no le compete a la capitanía aquello, porque es contrato entre privados. Lo registran sí para poder ejercer sus actividades acá cuando tienen contratos de asociaciones con Ecuador. Entonces tienen que registrar. Ok, comprendo. Hasta ahí, digamos, el límite de intervención Así es, del contrato. así es. Se registra así, pero ellos no toman, o sea, no, digamos, no observan o ¿Bajo qué no tienen condiciones lo celebraron? bajo qué condiciones, o sea, se supone que debe estar dentro de su naturaleza, porque no puede tampoco ser un contrato que vaya en contra de nuestra normativa. No, entonces debe ser un contrato dentro de su naturaleza y que no contravenga nuestras disposiciones legales. ¿No? Un contrato entre las partes, pero siempre y cuando no vulnere lo que para Ecuador es legal. Sí, doctor, adelante. Interesante estas conversaciones. Sí, efectivamente, yo observo, como bien dicen, el tema de las capitanías o de las DIRNEA es el aspecto regulatorio, ¿verdad? Y pues estos contratos se manejan bajo el principio de la libertad de contratación, el plazo del contrato, las especificaciones del FLET, etcétera. Pero, por ejemplo, como bien
mencionado, es que, por ejemplo, si esa embarcación va a operar en el Ecuador y se demuestra que hay explotación laboral, el Ecuador tiene derecho a intervenir, el Ecuador tiene derecho a pedir que se cumpla ahí sí el convenio internacional en este caso, si es una embarcación que cumple los requisitos, el MLC, ¿no? Que recién se ratificó. Yéndonos al tema de los derechos laborales, por ejemplo. Y creo que, de hecho, la Autoridad Marítima ya ha estado precautelando, aún sin el convenio de MLC, que ha estado precautelando que haya un trato adecuado o trato digno a los tripulantes. Eso básicamente. Gracias. Solución de las dudas, por favor, doctor Leonidas y doctora Evelyn. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya revisamos las obligaciones del fletador y fletante en el contrato de Time Charter. Dentro de las fuentes aplicables encontramos que este tipo de contrato, Time Charter, se ha desarrollado en la práctica inglesa. Y además, no sé si recuerdan, dentro de nuestras fuentes históricas del derecho marítimo, como las ordenanzas del Consulado de Bilbao, imagino si las recuerdan, esta disposición se distingue en la regla 2 entre el fletamento por viaje y por tiempo, porque como les mencioné, cuando esto estaba en las reglas de las ordenanzas de Bilbao, este tipo de fletamento ya desde fuentes históricas, pero sin embargo en ese tiempo las distinguían porque el fletamento por viaje era exclusivamente para mercancías. En cambio, el fletamento por tiempo sí se podía dar para otras actividades de ese tiempo, ¿no? Entonces, eso disponía el Consulado de Bilbao y por eso tenía las diferencias dentro de este tipo de fletamento por tiempo y por viaje, digamos, en lo que es como antecedente. Pero como ya a ustedes les expliqué, ya se ha desarrollado que el fletamento por viaje no es solamente para mercancías, sino para diferentes actividades dentro de la industria. Eso es como para tener un antecedente de las fuentes históricas que revisamos, donde también podíamos encontrar sobre los tipos de contratos de utilización de buques como de fletamento por viaje y por tiempo. Dentro de las pólizas de este tipo de fletamento por tiempo o time charter, encontramos la póliza Baltime, que es creada, como les mencioné, por la asociación BINCO. Estas pólizas Baltime las podemos encontrar de los años de 1909 y fue revisada después en los años 1939, 1950 y 1974. Es importante saber que estas pólizas reciben modificaciones cuando se reúne la asociación con los diferentes actores en la industria marítima. Se puede modificar este tipo de pólizas de acuerdo a la evolución y a las necesidades que experimenta la industria marítima o las necesidades tanto del fletante o fletador. Así también encontramos la póliza, las que le mencioné, la NYPE, conocida como NIPE, que se las voy a compartir en unos minutos. Esta también es elaborada por BINCO y ha sido enmendada múltiples de ocasiones, entre las que se destacan la versión de 1946, la de 1981 y la de 1993. Así también encontramos la póliza, la Shell Time, que esta por lo general es para transportes de crudo, la Shell. Encontramos también la Gem Time. Esta ha reemplazado muchas veces a la póliza, a la Val Time. Es decir, ante el éxito que tuvo la póliza, la NIPE ha tenido una mayor acogida. Adoptaron esta nueva póliza Gem Time para reemplazar a la Val Time. No por eso la Val Time ha quedado fuera del mercado, sigue dentro del mercado, pero esta póliza Gem Time fue creada como para darle
un mayor refuerzo a la póliza Baltine. Y la póliza Bondstein, pues esta es usada para el tráfico de contenedores. Es importante conocer que dentro de la industria petrolera es el sector económico en el que se ha hecho un uso más frecuente de esta figura contractual como es el time charter, lo que explica la creación de pólizas para las mismas refinerías especialmente diseñadas para el fletamento de crudo. La Baltine, tenemos que la Baltine es para pólizas por lo general para mercancías. La póliza NIPE es para carga seca, es un contrato estándar de fletamento por tiempo, es el contrato más utilizado dentro de estas pólizas para cargas secas del sector marítimo. Ahora, por favor, leamos un poco lo que nos dice el artículo 950 en lo concerniente a las características propias del contrato de fletamento por tiempo. Veamos qué nos dice el artículo 950 de nuestro Código de Comercio. Artículo 950. Son características propias del contrato de fletamento por tiempo, nombre y domicilio del fletante y del fletador, plazo del contrato, objeto del contrato, individualización de la nave, sus características y en especial su aptitud para el objeto contratado, capacidad de carga y velocidades, el flete y sus modalidades de pago, duración del contrato y una referencia a la actividad que el fletador se propone desarrollar con la nave. El fletador podrá emplearla en cualquier actividad lícita acorde a las características técnicas. La nave fletada deberá tener vigente toda la documentación y certificados que le permitan navegar en todos los mares del mundo. La omisión de buena fe en el contrato de uno o más de los requisitos procedentes no afectará la validez del contrato. El que se regirá en las materias omitidas por lo dispuesto en el artículo anterior y demás reglas que le resulten aplicables. Entonces, aquí podemos encontrar en este artículo, en el artículo 950, las características, digamos, básicas de lo que contiene un contrato de fletamento. Estas mismas características van a encontrar en las pólizas, en la póliza NIPE que les voy a compartir, van a encontrar estas mismas características. Entonces, por lo que podemos, digamos, garantizar en un porcentaje que estamos dentro de la armonía de la industria marítima en lo concerniente a los contratos de utilización de buque. Es decir, con la reforma del Código de Comercio, pues ya estamos un poco más modernizados en base a lo que nos dicen estas pólizas. Ahora que se las comparto, ustedes pueden verificar que todas estas características pues tienen las pólizas. Entonces, ¿qué podemos resumir sobre este tipo de contrato de fletamento por tiempo? En lo concerniente a las obligaciones del fletante y del fletador, pues vemos que el fletante, dentro de sus obligaciones, tiene la gestión náutica, la navegabilidad del buque, lo concerniente a los seguros y salarios y provisiones de la tripulación. Y las obligaciones del fletador, pues es la gestión comercial, los gastos de combustible, salvo que se disponga lo contrario en el contrato, puertos, practicajes, tasas, carga y descarga, salvo que, como les digo, se disponga lo contrario en el contrato. Pero por lo general, estas son las obligaciones de tanto el fletante como el fletador. También encontramos que dentro de las obligaciones del fletador, pues está emplear el buque dentro de los límites comerciales, como estudiamos, puertos seguros, donde debe arribar el buque y devolverlo en buen estado al término del contrato, salvo su desgaste natural. ¿Alguna pregunta al respecto? Previo a realizar una actividad sobre estos tipos de contratos.
Entonces ya vamos estudiando dos contratos, el contrato de fletamento a casco desnudo y el contrato de fletamento por tiempo, o conocido como time charter. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí tomaron apuntes de los artículos del Código de Comercio? Vamos a tomarnos alrededor de 15 minutos para que ustedes me puedan establecer, en base a lo que hemos estudiado, a los artículos del Código de Comercio, o en base a lo que retuvieron, cuáles son las obligaciones del fletante y del fletador en los contratos de fletamentos por tiempo. ¿Y en qué se diferencia con las obligaciones del arrendatario y arrendador en el fletamento a casco desnudo? Es la misma pregunta que les hice previamente, pero la vamos a organizar un poquito más de acuerdo a los artículos que hemos mencionado y de acuerdo a las pólizas. Bueno, la póliza está en inglés, pero van a verificar que tienen las mismas características o similitudes las características que nos dice el artículo 950 del Código de Comercio. Entonces, en estos 15 minutos, así de forma sucinta o lo que más retuvieron sobre las obligaciones del fletante y el fletador en el contrato de time charter y sobre las obligaciones del arrendatario y el arrendador en el contrato a casco desnudo. Entonces vamos a tener 15 minutos y en esos 15 minutos regresaremos y conversaremos sobre el tema. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, también muy bien. Ok, entonces, sí, gracias. Entonces nos vamos a tomar 15 minutos. Regresamos a vamos, 19 horas 20. Vamos a regresar a las 19 horas 35. ¿Está bien para ustedes? Si quieren fundamentarse en lo que dice el Código de Comercio cuando den la explicación, pues está bien. Si quieren fundamentarse en base a lo que entendieron, está bien. Entonces, es de acuerdo a cómo ustedes logren desarrollar las diferencias en estos tipos de contratos y las obligaciones tanto del fletante y del fletador en ambos contratos. Entonces, nos vemos a las 19 horas 35. Ahí nos volvemos a conectar y conversaremos sobre el tema. Cuento con la participación de ustedes. Carlos, ¿estás aquí? Carlos Moyano. ¿Quién empezaría a participar? ¿O los voy nombrando? ¿Qué entendieron por las responsabilidades, las obligaciones del fletante y fletador en el contrato de time charter? En el contrato de time charter, lo que yo tenía en la clase, que el fletante al mantener la gestión náutica, la navegabilidad, mantiene su responsabilidad como armador del buque, y el fletador obviamente al tener la gestión comercial es el que dispone obviamente los fletes o las navegaciones que van a hacer la unidad como tal. Y en comparación con los contratos a casco desnudo, el fletante es responsable de la navegabilidad y obviamente hacer el traspaso del buque al fletador como tal, y el fletador se cargaría de la gestión náutica y la gestión comercial como tal. En ese caso, él funge como armador ante cualquier situación, el fletador.
Eso es lo que yo entendí en comparación de los dos contratos. Sí, gracias, Julio. Sí, gracias. De hecho, en el contrato de arrendamiento a casco desnudo, el fletante debe, las condiciones de navegabilidad es cuando entrega el buque al fletador en condiciones de navegabilidad, pero ya el estado de navegabilidad, ya cuando tiene la posesión el buque, ya está a cargo del fletador. En lo concerniente a la navegabilidad. Muchas gracias. ¿Quién más desea participar? Sí, Evelyn, buenas noches. Cristian, adelante, por Sí, favor. en el aspecto de seguros, yo estaba verificando una diferencia, mientras en el casco desnudo, el arrendador es encargado de la navegabilidad y por lo tanto también es encargado del seguro. En el fletamiento por time charter, en cambio, es el fletante quien lleva la navegabilidad y a su vez también es encargado del seguro del buque. Esto sería importante considerar en caso de siniestro de las embarcaciones y quienes tendrían que responder por los daños que se produzcan. En lo concerniente a los seguros, efectivamente, en el contrato del time charter, es el fletante el que se encarga del seguro, de contratar el seguro de casco y el seguro de responsabilidad de terceros o el P&I. Por lo general, esto siempre se establece dentro de los contratos, salvo disposición contraria, pero en este tipo de contrato, sí es el fletante el que se encarga de contratar estos seguros y en el arrendamiento a casco desnudo le corresponde al arrendatario, salvo que en algunos contratos pues hemos encontrado que como se han acordado las partes, que muchas veces el dueño contrata el seguro de casco y el de P&I lo contrata el arrendatario. Hemos encontrado ese tipo de contratos también, en donde el arrendador contrata el seguro a casco desnudo y el arrendatario el P&I o cualquier otro tipo de seguro. Sí, una pequeña acotación para todos. Estos contratos son dinámicos, ¿no? Estamos hablando de acuerdos comerciales. El Código de Comercio nos da y los usos internacionales nos dan la costumbre de cómo se hace. Pero las partes pueden variar, o sea, normalmente en el casco desnudo, en el fletamento o arrendamiento de casco desnudo, es el fletador el que tiene que contratar los seguros, pero de repente las partes se ponen de acuerdo y dicen, no, el fletante es el que va a tener los seguros. Y a veces el mismo fletante y el fletador resultan ser los mismos, pero con diferentes compañías. Eso es lo que después se verá con mayor profundidad, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se hacen estas utilizaciones financieras para el tema del casco desnudo? Pero la norma general ahí está, pero en la realidad pueden haber variaciones de acuerdo a cómo las partes, en la autonomía de sus decisiones conjuntas, lo varían. Eso es un comentario adicional, ¿no? ¿Alguien más que desea acotar? Buenas noches, Evelyn. Sí, Buenas noches. ¿cómo está? En cuanto al fletamento por tiempo, yo tengo entendido obviamente que la transferencia de la responsabilidad de control en el contrato de fletamento por tiempo, el armador sigue siendo responsable de proporcionar la tripulación, los equipos y mantenimiento del buque. Así es. El fletador tiene el derecho de utilizar el buque por un periodo determinado, pero la responsabilidad operativa y técnica sigue siendo del armador. Del fletante, así es. Del fletante. Y la duración puede ser corto, mediano plazo, es un poco, considero que podría ser hasta un poco más flexible en comparación a la de fletamiento a casco desnudo y puede durar horas, meses, inclusive años. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.
¿Alguien más que desee participar? Sí recibieron la póliza, la NIPE la póliza NIPE les compartí en el grupo. Carlos Boyano, ¿ya estás conectado? Doctora, buenas noches. Disculpe, tengo una duda al respecto en qué pasa si cuando está en el contrato por tiempo, el buque por algún motivo llega a estar imposibilitado y tiene que hacerse algún tipo de reparación mayor y que va a demorar, qué sé yo, 1 mes, 2 meses. ¿Cómo se trata ahí en ese aspecto? Porque obviamente al ser por un tiempo determinado, que está siendo arrendado la embarcación, ya no va a poder cumplirse. Sí, sabes que justamente esta disposición tiene una cláusula en la póliza como off-hire, que off-hire significa hasta que la situación se remedie o se termine el contrato. Entonces, este tipo de cláusula da un término si la nave tiene algún daño. Estipula cierto término de acuerdo al daño. Siempre esta cláusula la vamos a encontrar en las pólizas, ya que se pueden presentar, como tú dices, algún tipo de daño que tiene que ser real o material. Es decir, un ejemplo, si el buque está cargando mercancía y el motor se daña, el tiempo que determine lo que se va a demorar de la carga no contará para el periodo de tolerancia que tiene esta cláusula off-hire para reparar el motor en ese caso. Entonces, sí hay, digamos, una situación de tolerancia, un tiempo de tolerancia que determina esta cláusula en caso de algún daño. Y en ese sentido, ¿se puede subarrendar o tendrá que arrendar el fletante a alguna otra embarcación, o eso deberán hacer de mutuo acuerdo? Porque obviamente hay una carga de por medio que quizás no está siendo llevada. Exactamente, eso lo dispone el contrato y tiene que ser que las partes acuerden en ese momento si si el daño extiende su tiempo de tolerancia, pues tendrán que determinar las actuaciones a seguir. Claro que el fletador va a dejar de pagar el alquiler del buque por este tiempo de tolerancia que se determine, pero si te digo, si se extiende, ya van a tener que dar por finiquitar el contrato o como tú dices, pueden fletar otro buque, pero a cargo del fletante para poder, si es mercancías, pues poder transportar las mercancías conforme al contrato. Siempre es dependiendo el daño y que este periodo de tolerancia a qué periodo lo determinen las partes de acuerdo a la actividad que está desarrollando el buque o de acuerdo al daño. Gracias. A las órdenes. Y, Máster, y algo que me llamó a mí la atención bastante en este tipo de contrato, aparte que, bueno, como la denominación lo dice, su esencia se da en razón del tiempo, ¿no? Es justamente en el artículo 955 del Código de Comercio, que hace referencia a que el fletante es también responsable ante el fletador de los perjuicios ocurridos por culpa náutica del capitán. Y acto seguido señala, pero que no responde ante el fletador por las actuaciones del capitán y tripulación en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el fletador. O sea, es como que el capitán está en una línea limítrofe en donde hasta cierto punto es responsable por el uno y hasta cierto punto es responsable por el otro interviniente en la naturaleza del contrato. Y claro. no sé si de pronto en la práctica haya tenido la experiencia que nos pueda compartir un poco sobre cómo se da esta situación bastante particular, vamos a decirlo así. Sí, esto es justamente en lo concerniente a que al
al empleo del buque dentro de los límites convenidos. Es decir, que si el fletador será responsable, pero también el capitán, si acoge las disposiciones del fletador que no estén dentro de los límites del contrato, es decir, que se dirija a un puerto no seguro. Ahí será responsable tanto el fletador como el capitán, porque el capitán no tiene que dirigirse según la ruta que está dentro de lo acordado. Entonces, si se dirige a otra ruta porque el fletador tiene las obligaciones comerciales dentro de la póliza, y si lo dirige a un puerto no seguro, será responsabilidad tanto del capitán como del fletador, porque el capitán debe negarse a navegar digamos, en aguas o en puertos donde no puede arribar porque no son seguros. Entonces, en este caso será responsabilidad tanto del capitán como del fletador. Y el fletante pues asume las responsabilidades de su capitán y de su tripulación en base a alguna negligencia en la gestión náutica. Entonces, es lo que son las diferencias cuando vamos a decir si es obligación, si es responsabilidad del fletador o del capitán o del fletante y de su tripulación. Eso es en cuanto a la gestión náutica, pero en cuanto, como te decía, en la gestión comercial, cuando el capitán no se exonera de su responsabilidad si acoge órdenes del fletador por cambios de ruta. Eso es lo que nos explica un poco más la póliza en lo concerniente a emplear el buque dentro de los límites convenidos y en armonía al artículo que tú indicas del Código de Comercio. Muy amable, gracias. A las órdenes. Adelante, por favor. Mejor una consulta. En caso de que tengan alguna avería o necesiten entrar a un puerto, ¿verdad? Y no tengan cómo llegar a un puerto seguro, sino que tengan que ingresar a un puerto que no esté estipulado en el contrato o que esté como prohibido en el contrato. ¿Cómo procederían? O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién recibiría como que una sanción o cómo sería? O sea, me dices si tienen que entrar a un puerto que no es seguro. Exacto. Pero ahí el capitán debe negarse a entrar a un puerto que no es seguro. No puede entrar. Ya. Si el Pero puerto en no caso de que es seguro, no. El capitán debe digamos que sea negarse. en caso, Sí. digamos que sea en caso de emergencia, por así decirlo. ¿Recaería en alguien alguna penalización, por así decirlo? Bueno, en caso, digamos que dependiendo de la emergencia, ahí las partes lo deben de acordar. Dependiendo de la emergencia, para ver quién va a asumir la responsabilidad de acuerdo a la emergencia que se presente. Y de acuerdo al puerto no seguro, cuál sea el resultado de este puerto no seguro. Porque si es alguna, un ejemplo, algún tipo de... Sí, hola. Sí, Fabricio. Sí, perdón, acotando con lo que decía el señor oficial, de pronto creo que la denominación es arribo forzoso, ¿verdad? De pronto sí. Podría ser una causa por la que se justifique lo que dice el señor oficial. Exactamente, por eso decía dependiendo de la emergencia que se presente. Sí, adelante. Eso creo que también iría de la mano de lo que establece el artículo 955, en una parte en la que dice al último que el fletante es también responsable ante el fletador de los perjuicios ocurridos por culpa náutica del capitán o de la tripulación, pero no responde ante el fletador por las actuaciones del capitán y tripulación en cumplimiento de instrucciones impartidas por el fletador, vinculadas a la gestión comercial o uso que éste haga de la nave. Exactamente, era justo la respuesta que le di a Fabricio en un momento. Sí. Solo que como le decía a Carlos, dependiendo de la emergencia que se presente, y como decía Fabricio, si es digamos, por salvar una vida humana, puedo ingresar como arribo forzoso. ¿No?
Carlos, ¿pude responder tu pregunta? Gracias. Ya con eso queda un poco más entendible. Gracias. Sí, y como decía Julio, justamente el artículo 955 lo aclara en base a las responsabilidades. Clever, adelante, por favor. Buenas noches. Doctora, encontré una parte que la verdad no entendí muy bien. Dice, si bien es cierto es del casco desnudo, pero es una parte que no la entendí muy bien. Dice, garantizar al fletante la liberación de todo crédito privilegiado de la explotación de la nave. ¿A qué se refiere con crédito privilegiado? Justamente, Clever, justo de ese artículo está en el Código de Comercio, lo comentamos el viernes en la clase pasada. Créditos privilegiados se refiere al convenio de privilegios marítimos e hipoteca naval. Ahí hay una lista de alrededor de 4 créditos marítimos que son créditos privilegiados. ¿Y qué tenemos como créditos? Créditos nos determina el convenio de embargo preventivo de buques alrededor de una lista de 21 créditos marítimos. Dentro de esos créditos marítimos encontramos muertes o lesiones de la tripulación, cantidades debidas al capitán, salvamento, remolque, entre otras más. Entonces, el convenio de privilegios marítimos e hipoteca naval indica que hay dentro de esta lista de 21 créditos marítimos, el convenio de privilegios acoge 4 créditos marítimos que son privilegiados, que van a seguir al buque, que a pesar que el buque cambie de dueño, va a seguirlo, va a quedar registrado como créditos privilegiados que deben resolverse. Y dentro de estos créditos privilegiados tenemos por muerte de alguien de la tripulación, por cantidades debidas al capitán, y por salvamento. Esos son uno de los créditos privilegiados que el convenio de privilegios marítimos y hipotecas naval los establece y que Ecuador forma parte de este convenio y de hecho el Código de Comercio también lo ha adoptado dentro de nuestra normativa interna. Esos son los privilegios marítimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tal vez que Clever. puedo hacer un pequeño comentario, si me Sí, permite. sí, adelante, doctor. Bueno, es muy interesante, ¿no? Acabamos de ver un caso, nos acaban de preguntar un caso de una embarcación que está en problemas. En inglés se llama distress y creo que esa palabra se utiliza mucho también en español, en los términos marítimos. Un buque en distress, en problemas, está navegando y necesita llegar a cualquier puerto para salvaguardar la vida humana, ¿verdad? O la vida de sus tripulantes. El sistema regulatorio, las regulaciones, ya lo establecen. Convemar tiene esa institución que se llama el famoso paso inocente. Ese paso inocente incluye en unas categorías lo que hemos denominado desde hace mucho tiempo en el Código de Comercio como el arribo forzoso. Ese arribo forzoso que fue incorporado pues, en nuestra legislación, en la ley de navegación, ¿verdad? Y fue borrado del Código de Comercio, se mantiene en la Constitución de los Océanos, CONVEMAR. Y donde la regulación impera, las partes ya no pueden variar menos de lo que la regulación impera. Entonces, aunque las partes convengan algo, de que no podrá ir a puerto seguro, pero si es para justamente salvaguardar la vida humana de la tripulación, habrá que hacerse, ¿verdad? Porque resulta una especie de un caso especial que la regulación lo permite. Es un poco para decir el espectro por donde camina el sistema regulatorio frente a los acuerdos privados para los negocios, para la actividad comercial, ¿no? Por eso es la preponderancia del sistema regulatorio encima del tema comercial. La vida humana está por encima del tema comercial. Eso es un poco el razonamiento que quería también compartir con ustedes. Gracias, doctor Villagrán. Sí, Fabricio, adelante, por favor.
Fabricio, adelante. Perdón, no había deshabilitado el micrófono. A propósito de lo que comentaba el doctor Leonidas y de lo que manifestábamos en el artículo 955 del Código de Comercio, y que aparentemente es muy inocente, entre comillas, porque, claro, hay una delgada línea limítrofe en la que hay una serie de responsabilidades y que si se lo interpreta de una forma muy ligera, podría decirse, bueno, si se va o se desvía de la ruta, de pronto ya le toca asumir daños y perjuicios, pero si es un tema de salvaguardar la vida o aplicar un tema de prevención, daños a la maquinaria en donde esté expuesta, pues no, la embarcación y la tripulación, pues se podría decir también que hay un caso ya de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Entonces, creería que es bastante sui generis el hablar esta línea limítrofe, lo que establece muy inocentemente, reitero, el 955. Gracias. Estos temas deben seguir después discutiéndose, porque hay un caso particular en donde un buque petrolero salía creo que salía desde Los Ángeles, el puerto, ¿no? A Esmeraldas, y de repente en el camino les avisan que hay unos náufragos. Tremendo buque con tremenda cantidad con un tremendo itinerario, con prohibición en fletamento de desviarse, tuvo que desviarse para cumplir una norma regulatoria que hay que rescatar a los náufragos. Claro, y llegó al Ecuador con ese reporte de rescate de los náufragos. La aseguradora estaba allí para dar asistencia. Entonces, el tema regulatorio va por encima de los acuerdos comerciales. Eso sí es muy importante notar. Y como dice Fabricio, menciona en el Código de Comercio, encuentra algunos temas regulatorios. Efectivamente, el Código de Comercio hay algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, ahí dice que el capitán siempre debe estar vigilante en los lugares peligrosos. El Código de Comercio, ¿verdad? Y al mismo tiempo, especialmente en los canales. También hay una disposición, y no recuerdo el artículo del Código de Comercio, que habla sobre la repatriación de las tripulaciones, que ni siquiera nuestro Código de Trabajo lo dice. Y recién el Ecuador, que acaba de ratificar el convenio MLC, está confirmando la repatriación, pero ya el Código de Comercio de 2019 incluye una provisión sobre eso. Entonces, sí, nuestro Código de Comercio también tiene algunas disposiciones que son regulatorias. Eso nomás como anticipo, como pequeña información por ahora. Gracias. Les agradezco sus participaciones, han estado muy activos. Espero pues esta clase haya sido interesante para ustedes. Continuaremos el próximo viernes con los contratos de fletamento por viaje y el contrato de transporte de mercancías, BL. Entonces, nos despedimos y espero verlos el viernes. Sí, adelante, doctor. Ese contrato NIPE que compartí está interesante. Yo le pedí una lectura a ese como para comentar después, aunque sea un poquito. Y hacer con todos ciertos comentarios. Ok, gracias. Sí, son formularios tipos ya establecidos que el mismo sector marítimo, por medio de la asociación Vinco, pues los establece para tener celeridad dentro de estas contrataciones, ¿no? Bueno, aprovecho para agradecer la presencia de todos y espero pues pronto seguir conversando, y me tocará algún momento a mí también hacer exposiciones, ¿no? ¿Verdad? Sobre seguros marítimos. Sí, así es. Haremos. Bueno, yo también me despido. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias por estar esta noche y bueno, nos vemos el próximo viernes y seguimos en contacto en el chat. Y si pueden, repasen un poco la póliza NIPE. Gracias. Gracias, Evelyn. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, doctor Leonidas. Gracias. Una buena noche Fabricio. con todos. Doctora. Buenas noches. Pase bien. Chao, Buen fin de gracias. semana. Gracias a ustedes.